Hola, buenos días a todos las personas que se van conectando a este webinar de Consorcio Tech. Muchas gracias por conectarse. Es un webinar muy interesante sobre la certificación de Sony. Les pido disculpas, ellos nos piden disculpas también. Se van a demorar eh, unos minuticos, un par de minutos para conectarse. Están en una reunión súper importante, pero manténganse ahí conectados, por favor, porque es una certificación de Sony Webinar muy interesante de Gonzalo Gamio, que es un especialista en el tema de audio. Nos va a hablar sobre el tema básico de video, etcétera. Y esta es la primera parte de la certificación de Sony que se va a concluir la próxima semana en Integratec Bogotá. Entonces, un poquito de paciencia, por favor. No sucede esto, de hecho, nunca nos había sucedido en estos webinars de Consorcio Tech que venimos haciendo, pero bueno, siempre hay una primera vez. Les pido mil disculpas. Por lo pronto voy a leer el bio de Gonzalo y el bio de Gonzalo y lo que es el contenido de esta certificación de Sony. Entonces, bueno, certificación de Sony Profesional Video junto con Consorcio Tech. eh, Estará a cargo de Gonzalo Gamio, que es el Product Marketing Manager de Sony Latinoamérica. Gonzalo tiene el contenido, son principios técnicos de audio y video, conectores e interfaces, sensores, códex, cinematografía digital en el mundo de video profesional y buenas prácticas. Estará a cargo de Gonzalo Gamio. Él es comunicador audiovisual, máster en marketing y dirección comercial es Six Sigma Green Belt, que es una certificación de trabajo corporativo. Tiene 22 años en Sony. Inició en Chile en el 2001 y desde el 2012 trabaja como Product Marketing Manager para toda la región de Sony América Latina con sede en Miami. Se ha desempeñado en funciones gerenciales en el área comercial y de marketing para luego especializarse como Product Marketing Manager y Sales Support Engineer de las líneas de productos de cinematografía digital, cámaras profesionales, eh, dis- professional displays, cámaras robóticas, audio profesional y productos médicos. CI Media Cloud. En esta edición hace el desarrollo y diseño de proyectos audiovisuales para cuentas clave. En adición, ¿Aló? hace... hola, sí, ya estamos aquí. Gonzalo, Hola, ¿cómo Víctor, estás? ¿cómo estás? Bien, Gonzalo, ya estamos aquí. Tenemos más de casi 70 personas conectadas. Ya leí la presentación, ya leí tu bio y bueno, Ah, perfecto. ya llegaste. Entonces, bueno, te dejo con la audiencia. Si puedes poner tu cámara para que te vean también Sí, y dame un comen- segundo que estoy. comenzar a compartirnos la presentación. Muchas gracias por estar acá con nosotros. También nos acompaña Claudius Becerra, a quien voy a dejar que se presente. Claudius, ahí está Gonzalo, gracias. Disculpas, ellos estaban en una reunión, el mundo Sony es bastante agitado. Si el mundo No paramos, corporativo, si no el mundo paramos. corporativo es agitado, el mundo Sony es mucho más agitado. Ya me había disculpado con la audiencia, entonces Gonzalo, te dejo y también después le damos la palabra a Claudius Becerra, que también es de Eh, Sony, gerente para América Latina. Es ok, toda tuya la audiencia, Gonzalo. Yo voy a poner mi cámara en off y a silenciar mi micrófono. Ya puedes iniciar la presentación también. sí, estoy aquí buscando, que justo me aparece PowerPoint Not Responding, que es típico cuando uno va a hacer una presentación, y que Ley de dame Murphy, la ley de ley de Murphy. Murphy. Si Windows funciona bien es porque algo anda mal. Entonces me dice Close the Program. Eh, bueno, pues mientras que está reiniciando aquí PowerPoint, la idea de esta certificación, entendiendo que tenemos canales y profesionales que saben mucho de video, otros un poco, otros no saben mucho, hay distintos niveles introductorios. Vamos a partir con lo más básico.
¿ya? A veces van a ser conceptos para algunos demasiado básicos, y vamos a ir incrementando información básicamente para entender el contexto de dónde estamos y cómo se comporta la señal de video, vamos a ver algunas cositas de óptica, vamos a tocar un poco el tema del HDR, que es súper importante, para tenerlo como una base. Y ya la próxima semana que estemos con los equipos, vamos a hands-on, vamos a estar viendo menús de configuración y ya vamos a estar con un poco más de tranquilidad. Así que estoy condensando un montón de información en una hora, así que eso fue un desafío, pero vamos a tratar de ver cómo resulta. Y obviamente para un futuro, si se necesita, podemos ir viendo otras presentaciones o ir ahondando en otros temas. Parece que aquí está abriendo la presentación. No sé qué pasó aquí con PowerPoint, pero ahora sí, aquí la está cargando. Ya, perfecto. Listo, vamos ahora entonces a ponerlo en modo presentación y vamos a compartir. Estamos acá. Voy a cortar la cámara y vamos a share screen. Eh, Me avisa, Víctor, si se ve ya la imagen. Sí, ya se ve, Gonzalo. Perfecto. Bueno, me acompaña Claudius Becerra, amigo y colega hace muchos años, el gerente de marketing de esta línea de productos, así que también va a estar ahí si tiene algo que aportar, obviamente, como siempre lo hace, va a poner ahí su granito de arena. Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy en esta certificación, digamos, o este inicio de certificación? Primero, en este módulo, los principios básicos de video. Entonces, la señal de video compuesto, que básicamente es lo primigenio, lo más primario o primitivo del video en general, como ven ahí el término video, o video, como le dicen en España, viene del verbo latino videre, que significa yo veo. ¿Ah? Entonces, la señal de video está compuesta por cuadros y líneas, las cuales tienen que trabajar de manera sincronizada para poder entregarnos la imagen. ¿Ah? Y van a haber algunos cambios técnicos dependiendo del estándar de televisión que se esté usando, en los casos que era NTSC o ATSC para televisión digital, o PAL, o DVB, o ISDVT en caso de televisión de alta definición. Pero la señal de video en general está compuesta por tres ítems o por tres partes, como ven ahí. La luminancia, que es el componente que tiene el nivel de luz o brillo, como dice, desde 0,3 volts hasta 1 volt, que básicamente es de negro hasta blanco. La crominancia, que es el componente del color. Y los sincronismos, que son para que podamos tener un orden en cómo se van a mostrar los colores o cómo va a ir la composición o reestructuración de los cuadros. En ese sentido, nosotros, para poder tener un correcto control de esta señal de video o poder monitorearla y verla cómo se está comportando, vamos a usar diferentes tipos de instrumentos, como los monitores de forma de onda o osciloscopios, o los vectorscopios, que van a mostrarnos cómo están los vectores de color y ver si estamos, según la carta de ajuste, vamos a ver si estos están los colores donde tienen que estar. ¿Vale? Porque una cosa es lo que vemos en la sala de control, y otra cosa tenemos que asegurarnos que todo esté ordenado y salga esa información en concreto a quien está viendo la imagen. Entonces, eso es básicamente la señal de video compuesto, que es lo más básico y más primitivo, digamos, del video. Tenemos dos formas de leer estos cuadros o estas líneas, para estas líneas para componer los cuadros. Una es la exploración entrelazada, que básicamente hay un campo impar y un campo par, que voy a ir leyendo las líneas de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, y los voy a unir. O sea, primero lee uno y después lee el otro campo, y eso nos genera el cuadro. ¿Por qué se hizo así? Básicamente porque en la televisión nosotros teníamos que enviar a través de una señal aérea en un espectro electromagnético de 6 8 MHz toda esta señal. Entonces, la manera más que aprovechaba mejor este ancho de banda o más eficiente era descomponer la imagen en dos campos, uno par y uno impar, para después recomponerlo, y eso hacía más eficiente la transmisión. Entonces ahí pueden ver que hay algunas ventajas y desventajas dependiendo del tipo de exploración. Básicamente ahora tenemos la exploración progresiva, que es más eficiente en altas resoluciones, es un poco más demandante,
o sube más ancho de banda, pero el día de hoy eso ya básicamente no es un problema. Básicamente todo lo que hacemos en producción de video es en, no sé, 1080p o en 2160p, 4K 60p, pero los canales de televisión muchas veces siguen teniendo o transmitiendo, sobre todo por cuando es por transmisión aérea, en I, que es interlaceado. Entonces pueden ver los que conocen de video que van a ver algunas veces que dice si lo vamos a hacer en 1080i o en 1080p. Entonces uno va a ser interlaceado y otro va a ser progresivo. Entonces, esas son dos definiciones que siguen estando, son decisiones que tengo que tomar dependiendo el tipo de producción que voy a hacer. Como ven, los broadcasters todavía siguen trabajando y pidiendo que muchas cámaras o sistemas de transmisión tengan la posibilidad no solamente de ser progresivo, sino que también tengan los outputs en interlaceado. Así que eso es otra parte de la señal de video. Tenemos señales de video analógicas y digitales. Básicamente, la señal analógica es continua, podríamos decir que, como dice ahí, es una función ilimitada de puntos. Tiene problemas de que puede recibir inducción de ruido. Tengo pérdidas de generación cuando algo es analógico y lo voy copiando. ¿Se acuerdan? No sé, para los que son más viejos como yo, los que tienen más de 40, cuando copiamos una cinta VHS, se iba degradando cada vez que yo iba sacando una copia. ¿Ok? O también pasaba con los cassettes de audio. ¿Ok? Varía la calidad dependiendo del soporte también, sobre todo en la parte de audio. Las cintas normales tenían algunas restricciones o eran eh, menos, por decirlo de esta manera, definían menos que las cintas de cromo o de metal. Entonces, la calidad del soporte sí definía básicamente cómo se iba a ver. Entre una cinta VHS y una cinta Betacam también había muchísima diferencia y también permitían las cintas de mayor calidad, eran devenidas de sistemas con mayor cantidad de líneas. Así que iba a afectar directamente. En cambio, en la digital, es una información discreta que está representada por valores concretos, valores binarios. Básicamente trata de hacer una representación lo más fiel posible a la, digamos, a la sinusoide que se ve en un sistema analógico. No sufre por inducción de ruido eléctrico, básicamente. O sea, si yo le pongo un cable de corriente encima, no va a sufrir ninguna inducción, ya que el sistema digital entiende unos y ceros. No hay pérdida de generación porque estoy haciendo una copia fiel de ceros y unos y tampoco se ve afectado por el tipo de soporte. ¿Ok? Ahí en el tema del soporte van otro tipo de consideraciones que son tasas de transmisión, la calidad del soporte, pero desde el punto de vista de la señal como tal, no hay ninguna injerencia. En el segundo módulo, eh, Claudius, no sé si está el tema de que hay preguntas y respuestas. A mí me gusta ir viendo, por ejemplo, cerrando los módulos, si hay alguna pregunta. Ahí Claudius me puede ayudar, si hay algún chat o algo. Si no, lo vamos dejando para el final, pero totalmente abierto a que puedan preguntar, porque a veces la pregunta viene en ese momento y después se te olvida si sigue más adelante. Pero Tal- Por el momento no, Gonzalo, pero vamos a ir a ver las dinámicas si van saliendo algo. Gracias. sí, perfecto. Sí. Entonces, Perdón, Claudio Gonzalo, las personas que preguntan si les vamos a mandar la grabación, sí, la grabación va a quedar en YouTube, en el canal de YouTube de Consorcio Tech, y les vamos a enviar un correo de agradecimiento y ahí va a estar el enlace para que puedan verla y puedan pasarlo a otra gente. Y recuerden las personas de Colombia o de Ecuador que están cerca aquí que la próxima semana, el 26 de octubre, será la segunda parte de esta certificación. Esta es la primera parte en línea, la segunda parte será 3 horas en vivo con Gonzalo. Aprovecharlo porque va a ser espectacular y vamos a estar en Corferias en Bogotá para que aprovechen esa certificación. Van a tener el certificado también. Entonces, bueno, le quito más tiempo a Gonzalo porque el tema es muy amplio, pero aprovechenlo, por favor. gracias. Bueno, entonces en el módulo 2 vamos a ver algunas. Estas son cosas que muchas veces no se tocan o son temas que no se hablan en el mundo del audiovisual, porque a veces son cosas que están distantes de la operación del día a día, pero siempre podemos tener este acervo cultural respecto al video. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el ojo y la cámara? Porque las hay. Y nosotros tratamos o consideramos que la cámara sea una representación
del ojo. O sea, que lo que nosotros vemos con nuestro ojo, la cámara lo puede captar igual. Entonces, básicamente, partiendo por lo más básico que es el ojo humano, como dice ahí, es un órgano que detecta la luz. Y la cámara, en el fondo, trata de imitar en cierta medida el proceso del ojo humano. Nuestro ojo es básicamente un instrumento para captar la luz y convertirla en señales eléctricas que van hacia nuestro cerebro con distintas estructuras, dentro de las cuales las más importantes, que son las que captan la luz, están los conos y los bastones. Los conos son los que detectan las longitudes de ondas del color y los bastones son los que detectan las variaciones de brillos. O sea, en el fondo, cuando estamos de noche, viendo en penumbra solamente con la luz de la luna, son nuestros bastones los que se activan. Y básicamente están más hacia la periferia del ojo, por lo tanto, nos ayudan a tener una mejor visión periférica. O sea, nuestra visión periférica generalmente siempre va a ser más en blanco y negro, como por decirlo, cuando estamos de noche, para poder detectar mejor esas variaciones, que el color, que en sí necesita luz. Recuerden que nosotros por principio no vemos las cosas, nosotros vemos la luz reflejada en ellas. Entonces, para poder detectar los colores, tenemos que tener una X cantidad de luz que sea capaz de descomponerse y de nosotros reinterpretar esas longitudes de onda. ¿Ok? Entonces, como ven acá, el ojo humano, al lado izquierdo, básicamente tratamos de que la cámara busca hacer básicamente lo mismo, penetra la luz y finalmente se va por el nervio óptico hacia el cerebro. Y es el cerebro finalmente el que ve. De hecho, la imagen cuando llega a través del ojo queda invertida y cuando pasa por el nervio óptico y llega al cerebro, es este el que la coloca, como dice la silla ahí, patas. Pues, queda patas para arriba en el ojo y, y el cerebro nuevamente la vuelve a colocar en la posición que debería estar. ¿Ok? Entonces ese es un principio también que pasa, que es nuestro cerebro finalmente el que está viendo. Entonces las diferencias básicas que tenemos entre el ojo y la cámara van a ser tres o tres grandes partes, que es el ángulo de visión, la resolución y el detalle, y la sensibilidad y el rango dinámico. Entonces estos puntos son en los que va a ir más coincidencia y al mismo tiempo diferencia, ¿ya? Entre la cámara y el ojo. También se incluyen otros factores como la profundidad de campo, la visión estereoscópica, el balance de blancos, la adaptación. El ojo humano se adapta inmediatamente al blanco independiente de la temperatura de color de la luz. La cámara no, básicamente, o tiene modos automáticos, pero generalmente hay que hacer un balance de blanco con una carta blanca y la luz incidente que corresponde. Pero como ven ahí, no es un tema central acá, aparte que eso es mucha más información y eso, cada módulo podría ser un día completo. Entonces, básicamente, en las cámaras, el ángulo de visión está determinado por la distancia focal de la lente. Y también, obviamente, el tamaño del sensor de la cámara. Los teleobjetivos, que tienen una longitud focal más larga, ¿ah? Se pueden dar cuenta que voy a poder tener, probablemente, voy a acercar mucho más el sujeto, o sea, ver mucho más cerca, que un lente que sea más abierto, un lente gran angular. Eso va a tener también distancias focales distintas y al mismo tiempo comportamientos hacia la luz que también son distintos. ¿Ok? Pero básicamente la cámara es un instrumento que ve la luz de manera objetiva. ¿Ya? Nosotros, nuestro ojo, nuestro cerebro, ve de manera más subjetiva. ¿M? O sea, podemos interpretar o hacer o completar algo que falta de información a través de nuestro cerebro. Por eso existe la ilusión óptica, básicamente. Las cámaras no ven las ilusiones ópticas, por decirlo de cierta manera, pero nuestro cerebro sí. Entonces, eso es una primera consideración. Nuestro ojo, la estructura que tiene el ojo, como ven ahí, tiene una longitud focal aproximada de un lente de 22 milímetros, pero esto siempre es así, porque también la parte posterior del ojo está curvada, no es un sensor que es totalmente plano, y la periferia del ojo tiene menos detalle que el centro. Como les decía, hacia la periferia del ojo hay más cantidad de bastones que conos. Y nuestra percepción de la escena es la combinación de los dos ojos. Ahí está la estereoscopía. En cambio, la cámara es solamente un plano focal. Aquí ven la parte del ángulo de visión. Ahí ven que cada uno de nuestros ojos tiene un ángulo entre 120 a 200 grados.
y la región de solapamiento, el overlay o el overlap de ambos ojos, da más o menos 130 grados. O sea, es casi un ojo de pez. Pero si se fijan, nosotros no distorsionamos las verticales como lo hace un ojo de pez. ¿Ok? O sea, ahí es donde el ojo también, o el cerebro básicamente, hace la corrección y mantiene las paralelas básicamente siempre rectas. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista evolutivo, nuestra visión periférica es menos definida, pero más sensible a los cambios de luz para la detección de movimientos que venga por los lados. Como ejemplo, podríamos decir que evolutivamente nuestros antepasados cazadores que iban de noche a cazar, si percibían que venía, por ejemplo, un tigre a atacarlos del lado, iban a percibir mejor ese cambio en la luz que ver directamente el tigre, que venía a saltar hacia ellos a atacarlos, o estaban compartiendo o tratando de cazar la misma presa. Entonces, en ese sentido, todo lo que nuestro ojo hace, básicamente, es respuesta a la evolución, a una necesidad evolutiva. La visión central, como ven ahí, es alrededor de 40 a 60 grados, que es donde está nuestra percepción, o la mayor parte de nuestra percepción. Entonces, básicamente, esa pequeña área es la que nos permite captar objetos sin tener que mover los ojos, ¿ya? Pero es mucho más pequeña, o sea, es casi un lente de 50 milímetros el área que podemos ver ahí, ¿ok? O, como dice, 43 milímetros para ser más exacto si fuera una cámara de fotograma completo. Entonces, siempre vean que la cámara lo que busca es imitar al ojo lo que más pueda. Respecto a la resolución y detalle, no les voy a leer ahí todo, ustedes pueden ir leyendo básicamente lo que dice ahí, pero en resumen, nosotros, si bien tenemos un ojo que tiene bastante resolución, si lo llevamos a megapíxeles, podríamos estar, como dice, alrededor de los 52 megapíxeles, siendo que las cámaras están siempre entre 2 y 50, ahora hay cámaras también con mayor cantidad de megapíxeles, 61, tenemos nosotros incluso algunas cámaras y eso probablemente siga creciendo. Pero nosotros tenemos el detalle y la resolución básicamente en el centro del ojo, ¿ya? Necesitamos tener un punto de atención. Y si lo vemos desde el punto de vista de megapíxeles, como aparece ahí, nosotros en la parte central, o cuando hacemos un vistazo de algo, o sea, ponemos la atención en algo en un momento, esa resolución va a estar entre los 5 y los 15 megapíxeles, no los 52 que tenemos disponibles, ¿ok? También eso tiene que ver con razones de dónde colocar la atención, ¿ok? Nuestro cerebro va a poner regiones de interés, ¿ya? Y la cámara no. La cámara es objetiva y va a ver con la misma resolución todo el cuadro, ¿ya? Entonces, esas son diferencias sustantivas entre la cámara y el ojo. La parte de la simetría también, nosotros tenemos a percibir más detalles en la línea media baja de percepción más que hacia arriba, en cambio la cámara lo ve todo simétricamente. ¿Ok? Y cuando hay situaciones de poca luz, nuestros ojos realmente empiezan a ver en blanco y negro. Hay un experimento que se hizo que en penumbra, básicamente solamente con luz de luna, le preguntaban a la gente de qué color son las hojas y el tronco de esos árboles. Y todos decían, bueno, son hojas verdes, troncos café. Las hojas las habían pintado rojas, azules, amarillas, pero básicamente la percepción del color en esa situación de penumbra era que veían las hojas verdes y el tronco café. O sea, no había capacidad de discriminar el color. Sensibilidad y rango dinámico. Aquí nosotros tenemos eh, una mayor ventaja que la cámara. O sea, nuestro ojo o nuestro cerebro se adapta inmediatamente a los cambios, ¿ya? O sea, tenemos un rango dinámico mayor muchas veces que la cámara para poder tomar tanto la información de altas luces como de bajas luces y hacer una composición que siempre está balanceada sin tener que dar una preferencia, ¿ok? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando les explique lo del HDR, ¿ya? Que el HDR viene a ser una tecnología que viene a casi o acercarse mucho más a cómo nosotros podemos ver y discriminar altas luces y bajas luces al mismo tiempo sin tener que elegir una por otra.
Desde el punto de vista de la sensibilidad, nosotros también tenemos una sensibilidad que resuelve mejor. Ahora, las cámaras modernas también hay cámaras que trabajan con muy, muy poca luz, pero eso siempre va a significar una generación o adición de ruido en estricto rigor. Pero nosotros no tenemos cosas que hacen las cámaras que, por ejemplo, que hacer un freezing motion. No podemos nosotros congelar un cuadro, mantenerlo y después seguir viendo otra cosa. ¿Ya? Eso básicamente lo hacen solamente las cámaras. No podemos detener el movimiento de algo. Lo nuestro siempre es un continuo. Pero en general nosotros, nuestro aparato visual está más adaptado para los cambios de luz, básicamente, y tenemos un mejor manejo del rango dinámico. Llevamos esto a algunos principios de óptica. Esto es básicamente cosas que vimos en el colegio, que la óptica se dividía o se divide en tres grandes bloques: la óptica geométrica, ahí básicamente es todo lo que comportamiento de la luz cuando pasa a través de espejos, lentes, etcétera; la óptica ondulatoria, que son los fenómenos de difracción, polarización; y la cuántica, que eso ya es bastante más avanzado. Yo, para ser eso honesto, no la entiendo, no es algo que haya estudiado. Si la entendiera, probablemente estaría trabajando en la NASA y no acá. Pero se las menciono porque es parte de lo que existe dentro de los estudios de la óptica. Entonces, respecto a los lentes, recuerden que el lente de la cámara es el que recibe luz, y en el caso de una proyección es el que emite luz para verla desplegada en otra superficie. Pero básicamente los principios de óptica trabajan igual para todos los lentes, tanto de entrada como de salida. Entonces tenemos ahí la reflexión, que es el cambio de la dirección del mismo medio; la refracción, que es el cambio de dirección que experimenta una onda. Eso es típico cuando vemos el lápiz metido en un vaso, cómo se deforma; y la difracción, que es cómo se curva o espacia la luz cuando pasa a través de alguna rendija, por ejemplo, una persiana. Eso para que lo tengan básicamente como un concepto general, ¿ya? Pero aquí lo que vemos es cómo la luz se comporta a través del paso a través de un objeto. ¿Y qué es lo que nosotros podemos ver? Como decíamos que la luz básicamente son ondas. eh, Nosotros, de todo el espectro electromagnético que está disponible del universo, nosotros vemos una pequeña fracción, una parte muy, muy, muy pequeñita. Nosotros vemos entre los 400 nanómetros y los 750 nanómetros, que básicamente es de la luz ultravioleta hasta el infrarrojo. Pero aquí está la parte del espectro visible para el ojo humano. También eso tiene razones obviamente evolutivas, porque imagínense que pudiésemos ver todos los tipos de rayos o todos los tipos de ondas. Sería imposible. O sea, no podríamos desarrollarnos viendo pasando las ondas de radar, las microondas, etcétera, los rayos gamma. Entonces, todo tiene una función evolutiva. Entonces, fíjense, lo que nosotros vemos es un área muy, muy pequeñita respecto del... Creo que no había puesto el puntero. Acá está. Nosotros vemos una parte muy, muy pequeñita de todo el espectro electromagnético. Entonces, así como hacemos que la luz pase por distintos medios, en este caso serían los lentes, la calidad de este medio, o de este medio de transferencia entre la luz y el objetivo, tanto de entrada como de salida, una cámara, un proyector, por ejemplo, importa mucho. Y aquí un poco también donde Sony viene a sentar ciertos precedentes en la calidad de la óptica que usamos nosotros en nuestras cámaras, que es un poco lo que vamos a ver la semana siguiente en vivo con nuestras cámaras robóticas, que es lo principal de esta certificación. Básicamente, si ustedes no usan una cámara con buena óptica, van a tener problemas de aberraciones geométricas o cromáticas. Y esto especialmente, hay que tener especial cuidado en las cámaras robóticas, dado que son ópticas pequeñas, son sensores más pequeños, no son sensores, digamos, full frame, como tenemos en las cámaras de cine. Nosotros tenemos una cámara robótica full frame, que se las voy a mencionar la próxima semana. Pero en general el mercado de la cámara robótica, eh, yo diría, por la experiencia personal, que muchos participantes de la industria descuidan un poco la calidad de la lente. Y eso va a generar problemas a, a la imagen final. O vas a tener que empezar a hacer un montón de correcciones electrónicas para poder hacer que la imagen se vea bien, lo cual siempre termina siendo un deterioro de la imagen. O tener que hacer procesos que finalmente consumen más tiempo o consumen más recursos, etcétera.
Entonces, nosotros desde Sony tenemos tipos de óptica. Nosotros tenemos una hegemonía en términos de las cámaras de televisión o las cámaras de cine, una participación mundial que es impresionante. En el mundo del broadcast, en Latinoamérica tenemos más del 70 o 80% del mercado. Por lo tanto, somos la marca más confiable y con más experiencia en ese sentido. Y también eso lo llevamos a la óptica después de nuestras cámaras más pequeñas, al igual que los sensores, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, nosotros nos preocupamos en Sony de que la óptica de nuestras cámaras robóticas no presente estos tipos de aberraciones, ¿ya? O no por lo menos exprofeso. O sea, la calidad de los materiales que utilizamos en nuestros lentes van a buscar al máximo evitar esto, ¿ya? Muchas veces, como el lente es una curvatura, va a tener algún tipo de aberración, pero que básicamente va a ser despreciable o marginal, ¿ok? Entonces vamos a ver que las cámaras Sony respecto a otros, lo que llaman el sharpness o cuando el punto de enfoque no tenga ruido, tenga la menor cantidad de astigmatismo posible, van a ver que es totalmente diferente a otros participantes del mercado. Y esto nos lleva a un problema que lo puse específico acá en este entrenamiento porque es algo con que se encuentran las cámaras de broadcast, las cámaras cuando van a hacer un evento, y entre ellas están las cámaras PTZ, que es el efecto el moiré. Sobre todo ahora que muchos eventos o los canales están todos colocando pantallas Large LED como backgrounds, nos llegan a diario, les digo, preguntas que por qué se ve así, por qué se está viendo esta distorsión. Básicamente, el Moiri, como dice ahí, es una percepción visual en la que hay movimiento aparente entre un objeto sólido debido al solapamiento de dos tipos de entramado. En este caso, estos dos entramados serían cómo están ordenados los píxeles del sensor y cómo están ordenados los fotodiodos o píxeles del Large LED. Muchas veces uno se ordena en diagonal, los otros están verticales y horizontales. Ese cambio de entramado, como lo ven aquí en la imagen de la izquierda, va a provocar o va a generar una segunda capa de imagen. ¿Ya? Esto es el resultado de la unión de estas dos. Y para verlo en un Large LED, ese es el efecto que se genera. Ese es el muere. Sobre todo en cámaras que tienen alta resolución, o sea, cámaras 4K, por ejemplo, y estoy trabajando con un Large LED de fondo que tiene mucho espacio entre sus diodos, ¿ah? El pixel pitch o el dot pitch que le llaman, va a exacerbar más este efecto. Y eso pasa, y eh, diría que sigue siendo una mala costumbre en el mercado latinoamericano de utilizar pantallas Large LED del tipo comercial o de billboard carretero o los que usamos para exteriores muchas veces, para publicidad, dentro de un estudio de televisión o de una producción, y algunos avesados incluso las quieren usar para virtual production, donde no deberían ir este tipo de pantalla. Entonces, como ven ahí, problemas con lo que nos encontramos ahí son dot pitch muy altos, o sea, mucho espacio entre cada uno de los fotodiodos, pobre espacio de color, a veces ni siquiera llegan a sRGB, baja luminancia, no tienen conexiones sincrónicas como el Genlock, ¿ah? Que eso muchas veces cuando me conecto al switcher de televisión y tengo referencia de sincronía, voy a trabajar mejor las tasas de refresco respecto de lo que tiene la pantalla. O sea, se privilegia el costo antes que el resultado y obviamente el resultado va a ser malo. Afortunadamente existen algunas técnicas para subsanar este efecto, pero no lo van a solucionar por completo si es que yo no hago una inversión realmente como corresponde respecto a qué tipo de Large LED voy a ocupar versus la cámara. Y se va a tender a culpar a la cámara, ¿ya? Porque es lo que yo estoy usando. El Large LED está puesto solamente, entonces como el hecho de estar instalado lo exime de responsabilidad. Por lo tanto, cuando ustedes trabajen en entornos donde hay Large LED, traten de tener por adelantado cuál es la ficha técnica, cuál es el tipo de pantalla para que puedan tomar las precauciones del caso de manera anticipada. Pero bueno, como ven ahí, de qué manera podemos ir evitando o ir bajando un poco este problema del muere, es primero cambiar el ángulo de la cámara. ¿Ok? Ir cambiando el ángulo puede hacer que estos patrones o la minimizar o tratar de bajar un poco cuánto se está manifestando esa interposición de entramado.
¿ok? Generalmente, moverme 15, 20 grados pueden ayudar bastante a subsanar este problema. También ajustar la distancia focal de la cámara o separar, al típico pasar los noticiarios, separar al talento, al que está hablando, separarlo, ojalá 1 o 2 metros de la pantalla. ¿Ok? Cuando, cuando la pantalla Large LED es meramente decorativa como background, yo básicamente si utilizo un iris más bajo, un 2.8, 1.8, 2, 3,5, hasta 4, voy a mantener en foco al sujeto que está, al lector de noticias, y voy a quedar con una profundidad de campo más corta. Por lo tanto, se va a ver un poco más difuminado el fondo y eso también puede ayudar a subsanarlo. ¿Ok? Eso va entre distancia focal, el bokeh, que se llama mucho en cine, y al mismo tiempo cambiar el punto de enfoque. O sea, son técnicas que yo puedo ir utilizando. Ajustar la velocidad del obturador, bajarla a compensar la frecuencia de cuadro. Entonces, existen ciertas técnicas que se pueden utilizar. Pero si a ustedes les toca, tanto como operadores, como diseñadores, como integradores, traer proyectos que involucren los Large LED, que es algo que día a día se está incrementando, así como así lo hacemos también y lo vemos en el mundo del virtual production o lo que llaman in-camera VFX. eh, el problema del moiré cada vez está más sobre la palestra. Entonces es bueno que ustedes como diseñadores, integradores, operadores tengan una voz importante y determinar si esa pantalla, el HDD, va a servir o es la indicada para ese tipo de solución, ¿ya? También, este tipo, nosotros como Sony tenemos pantallas Large LED que son algunas de ellas exprofeso, hechas para Virtual Production, como la nueva Verona, que la lanzamos hace poquitos meses, que están pensadas para eso, que aún teniendo básicamente todos los resguardos, si yo en un momento pongo la cámara demasiado cerca, en el fondo expongo el píxel, voy a tener un efecto muere. ¿Ya? Porque esto es un tema también, es una percepción, pero es un efecto físico que se da entre la cámara y el Large LED. ¿Ya? Pero, como les digo, es algo que está dando que hablar, es un problema que cada vez es más común, así que por lo menos aquí les estoy dando un pequeño overview respecto a cuáles son las cosas que se pueden hacer y qué es lo que lo provoca. Módulo 3. Claudius, no sé si hay alguna pregunta, algo en el chat. No, Gonzalo, hasta ahora vamos bien. Perfecto. O todos están entendiendo y están fascinados, o están todos dormidos. Una de las dos. Bueno, ¿qué es un sensor de imagen? Como dice ahí en palabras simples, este es el encargado de convertir la luz que pasa a través de la lente en voltaje para ser procesada y así crear la imagen a través de los procesos matriciales, de los procesadores, etcétera, etcétera. Hay dos tecnologías, que eran CCD y el CMOS, o los MOS también que le llaman, que básicamente el CMOS o MOS son los que predominan ahora en el mercado, el CCD ya se ha dejado en el tiempo, hay temas de eficiencia, temas también de fabricación, de costos de fabricación, y el CMOS, si bien al principio es tan antiguo como el CCD, se hicieron más desarrollo y una tecnología que fue a la larga mucho más eficiente. Los principales tamaños de sensores que se usan son los 35 milímetros full frame. Eso lo encontramos en cámaras nuestras como la Venice, ¿ya? Son cámaras de cinematografía. Los sensores APS-C Super 35, que también lo tenemos en las cámaras, en muchas cámaras alfa, por ejemplo, o en cámaras como de la misma línea Cinema-Line, donde pertenece la Venice, que es la cámara FX30, que es la más pequeñita, con la que entramos al mundo de Cinema-Line, es una cámara con sensor APS-C Super 35, también le llaman. Después sensores de 1 pulgada, como el sensor de cámaras robóticas, como la BRC X1000 o H800, sensores 2 tercios, que los tenemos en cámaras de reportería, muchas veces, que son ya sensores, 3 sensores muchas veces, no es solamente un sensor, lo cual, si bien es un sensor pequeño, pero es uno para cada color, rojo, verde y azul. Y en las cámaras robóticas, por tema de tamaño, obviamente, usamos sensores de 0,5 pulgada, que son los más pequeñitos, pero en nuestro caso, todos son de la familia Exmor. Exmor R, así que eso lo vamos a ver un poquito más adelante.
Y al lado derecho pueden ver de manera gráfica los diferentes tipos de sensores que básicamente los distintos fabricantes vamos determinando. Muchos de ellos nosotros compartimos con otras marcas los mismos tamaños de sensor, pero tengan en claro aquí algo súper importante. Sony es el mayor y el más avanzado desarrollador de sensores de imagen en el mundo. Nosotros, de hecho, nosotros vendemos sensores a prácticamente toda la industria, pero lo mejor siempre se queda en casa. ¿Ah? La reserva especial siempre es de nosotros y estamos muy adelantados respecto a otras marcas en la calidad que se obtiene con nuestros sensores. Así que esto un poco también para reafirmar la confianza que pueden tener en Sony respecto a que es la misma tecnología de sensor, CMOS Exmor R, lo vemos acá, que usamos en todas nuestras cámaras. O sea, desde las cámaras alfa, las cámaras de Cinema Line, las cámaras robóticas, las cámaras de estudio de televisión. O sea, desde cámaras de 1.000, 1.500 dólares hasta cámaras de más de $100.000, usamos el mismo tipo o la misma familia de sensores. ¿Eso en qué nos ayuda? Eh, en puntos bastante importantes como la consistencia de color y el comportamiento del sensor respecto a la luz. Si ustedes hacen la prueba incluso con otros fabricantes, van a poder notar en muchas ocasiones que entre cámaras del mismo modelo, de las mismas familias, va a haber algunas diferencias importantes en colorimetría. En Sony eso baja muchísimo. No me gusta decir que eso desaparece 100% porque ante la percepción humana muchas veces voy a notar quizá alguna diferencia, pero desde el punto de vista instrumental, básicamente no tenemos ese tipo de problema. Lo cual va desencadenando beneficios porque no tengo que usar tantas medidas correctivas intermedias, lo cual a la larga se traduce en mayor eficiencia de costo. Y para los que somos, los que estamos en la industria, los que necesitan esto desde el punto de vista operativo, quienes lo integran, la eficiencia de costos básicamente nos da un mejor resultado y tenemos básicamente un mejor ingreso y el cliente también está feliz. Entonces, los sensores Exmor R son sensores retroiluminados. En el fondo tratamos de aprovechar al máximo la luz. En los sensores que son iluminados de manera central, primero está, que es al lado izquierdo, está la capa metálica, o el sustrato metálico, aquí arriba están los fotodiodos por donde entra la luz incidente, y atrás está el fotodiodo principal, que es el que va a recibir y traducirla después en impulso. Entonces recibía un poco menos de luz cuando es incidente, pero cuando viene acá directamente, desde la luz incidente directamente al fotodiodo, aprovecho, digamos, al 100% la luz, para ponerlo en una expresión un poco más grande. Entonces pueden ver al lado izquierdo cómo está hecha capa por capa, digamos. Los microlentes, los filtros de color, la superficie receptora, fotodiodos y el cableado metal. Esto es la tecnología Exmor R. Y como les decía, están presentes en todas nuestras cámaras. Eso nos lleva a otra cosa, el espacio de color. Y básicamente es, en el caso de lo que vemos acá, la determinación de ACES, que es una normativa, o nos va a permitir, nos va a decir, esta es el espectro de luz o el espacio de color visible por los humanos. Y cada fabricante va desarrollando sus productos respecto a cuánto del espacio de color se necesita. Pero aquí también hay reglas, ¿ok? Hay reglas que hay que seguir. Si yo voy a trabajar, por ejemplo, para televisión, voy a usar el espacio de color que llamamos I2 BT709 o REC 709. Incluso el sRGB para la parte gráfica es muy parecido. De todo el espectro, fíjense que el 709 es este pequeño triángulo. ¿Ok? Cuando yo voy a trabajar para cine, una película de Hollywood, generalmente voy a trabajar en el espacio P3. ¿Ok? Que si ven ahí, abarca más área que el 709, que es el que usamos para HD, digamos. Después tenemos nosotros
los Gamuts, digamos, de Sony, que estos son de nuestras cámaras, sobre todo en las cámaras de cine, tenemos el Sgamut 3 y el Sgamut 3.cine. Son espacios grandísimos, casi que abarcan todo o gran parte, 80% de todo el espacio visible. Cuando nosotros trabajamos en HDR, usamos el espacio de color BT2020. ¿Fijan? Este que está acá. Nuestro espacio de color es Gamut 3, es más grande que el BT2020. Y cuando vamos a usar el espacio para trabajar en cine, tenemos el Gamut 3.cine para terminar acá. O sea, este termina acá y este termina acá. Y las cámaras robóticas más pequeñitas van a trabajar por lo general para el BT709 porque es el video que vamos a trabajar muchas veces en HD o en entornos más ligados hacia el broadcast o el video en general. Entonces, creación de contenido en HDR, bueno, perdón, aquí se me quedó en inglés esta frase, pero básicamente es lo que llamamos la próxima generación de imágenes. El HDR puede ser tanto basado en archivos o basado en transmisión en vivo, que es lo que llamamos el HLG. Son dos sabores que tiene el HDR. Para esto, y ahí nos sumamos un poco a lo que hablábamos anteriormente del ojo humano, ¿cuál es el rango de visión? ¿Ok? Aquí podemos ver la distinta elevación de potencia desde del sol directo hasta la luz de las estrellas, los niveles de luminancia expresados en candelas por metro cuadrado. La visión humana se mueve básicamente en este rango, ¿ya? Visión nocturna, visión diurna, y tenemos ahí la pupila que se va a ir dilatando para tratar de captar la mayor cantidad de luz posible cuando hay poca luz y se va a cerrar cuando hay mucha luz para que no tengamos un efecto de deslumbramiento. Entonces, esa es básicamente cómo se comporta nuestro ojo. En un sistema ideal, trataríamos de que la cámara capturara lo más cercano a lo que captura el ojo humano, pero sabemos que no tiene todavía ese rango de captura. O sea, básicamente los sistemas actuales, cuando se llaman SDR, ¿m? Standard Dynamic Range, es muy limitado versus a lo que nosotros podemos ver y lo que muchas veces la cámara ya es capaz de captar, que a veces es mayor. Pero eso era un problema porque los displays, en este caso los monitores, los televisores, no eran capaces de poder tener ese rango dinámico tan alto. Si bien la cámara podía captarlo, no había cómo representarlo. Entonces, aquí está un poco, vean básicamente el mismo tema del espacio de color, el rango que puede ver el ojo humano, al rango que puede ver la cámara, a lo que podían mostrar los televisores de tubos de rayos catódicos, por ejemplo, había que hacer siempre una degradación, ¿ah? O sea, o había que achicar lo que la cámara era capaz de captar respecto al ojo humano y tenía que achicarlo para poder ponerlo en una pantalla, en un CRT en este caso, o los primeros LCD. En el cinema teníamos un poco más de espacio con el espacio de color P3 y los nuevos displays, digamos los que son HDR, High Dynamic Range, son básicamente eh, iguales a lo que la cámara puede captar. Entonces tenemos mucha más información que mostrar, tenemos mayor rango dinámico entre las luces altas, digamos, y la oscuridad. Entonces, como les comentaba, el volumen del color va cambiando, tenemos más espacio disponible. Para trabajar en HDR, que es el REC 2020, aquí está el 709 que yo les comentaba que es para HDTV, es mucho más grande. O sea, es mucha más información. Si lo que vemos desde un punto de vista de volumétrico, para televisión, HDTV, usamos el BT709 o REC 709, dependiendo cómo lo quieran llamar, versus el BT2020 que se usa para HDR. El HDR no es privativo del 4K, también hay HDR en HD, pero aquí lo que buscamos es cuál es el tamaño del espacio de color. Obviamente, incluso por temas de producción, ya básicamente es mucho más eficiente trabajar el HDR en 4K o en resoluciones mayores, si alguien lo quisiera, pues, sobre todo para el tema de VFX, que hacerlo en 709 o en HD.
Entonces, ¿qué es lo que nos pasaba? Si nosotros teníamos este espacio de color, y yo tengo esta imagen que está acá, este comedor, por ejemplo, si se fijan, yo tengo bien expuesta la mesa, se ve bien, tengo algún detalle en las sombras, ¿ah? Sobre todo acá en la parte esto sería como una cocinilla, una chimenea, qué sé yo, parece ahí, pero para poder exponer bien esta parte, estoy sacrificando la ventana, ¿se fijan? Estoy levantando, estoy abriendo más, necesito más información de luz, pero para que esto se vea bien, porque necesito que represente más luz, voy a quemar básicamente lo que está entrando por la ventana, que es luz externa que ya es alta. Entonces, aquí en el sistema o en el espacio color 709 tengo ese problema, y con la curva de gama convencional es lo que más podía hacer. En cambio, cuando uso el espacio de color del BT2020 trabajando en HDR, toda esa información, ese rango dinámico es mucho más amplio. ¿Ok? Entonces, si fijan, tengo bien expuestas las partes con sombra y al mismo tiempo tengo bien expuestas las áreas que están con luces altas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace HDR. En el caso de ver HDR en una película de Netflix, por ejemplo, o en el cine, eso va a tener un nombre, le llaman ST2084 o PQ, que es la definición, digamos, para el HDR post-producido o envasado. Y después hay otra curva que se llama HLG, que significa Hybrid Log Gamma, que se usa para el HDR en vivo. Ya sobre todo acá en Estados Unidos lo usamos mucho en la parte de deporte, ya para que se vea más amplio, pero en vivo. No te requiere un procesamiento previo, editado, como lo hacemos con el ST2084 OPQ. O sea, tenemos dos sabores para el HDR. En nuestras cámaras, por ejemplo, tenemos una cámara robótica, que es la FR7, que es una cámara robótica pensada más que nada para la industria del cine. Esa cámara permite trabajar tanto en el sistema S-Log o SGAMUT 3, SGAMUT 3.cine para trabajar como cine, y cuando la trabajo en el BT709, me da la opción, como cámara de video, digamos, de trabajar estándar o trabajar como HLG, como un HDR en vivo. Otras cámaras robóticas, que son las más pequeñitas, que usamos más para el mundo corporativo, trabajamos básicamente sobre 709, aunque la cámara sea resolución 4K. Entonces, bueno, está un poco busy este chart, pero básicamente en el fondo lo que buscamos es que las limitaciones que existían antes, en el fondo captábamos una muy buena imagen, pero teníamos que degradarla porque los displays no eran capaces de representarla. Ahora, la mayoría, si ya es que no todos los LCD o televisores que tengamos en nuestra casa son compatibles con HDR. Van a decir HDR10, ST2084, PQ, etcétera, pero básicamente lo mismo desde el punto de vista funcional. Entonces eso ha sido una vuelta de tuerca gigante, un salto cuántico en la producción audiovisual, debido a que podemos realmente, sobre todo los creativos, el director de foto, puede mostrar realmente lo que él quería en esa escena al tener este mayor rango dinámico. Para lograr el HDR necesitamos tener ojalá una buena resolución. Como les decía, si bien no es privativo del 4K, se puede hacer HDR en HD, pero casi ya no se hace por tema incluso de costo. 4K, tener una pantalla que sea capaz de mostrarlo, que resista o que sea capaz de expresar este rango dinámico, o sea, alto brillo, 1000 nits es lo ideal para colorización. Eh, Televisores de uso comercial que ya tengan 500, 600 nits también van a mostrar el HDR muy bien. El frame rate también va a ser importante. La cuantización en bits, o sea, la cantidad de información que tengo, y obviamente el espacio de color, el color gamut. ¿Ok? O sea, se necesitan eh, ciertas, ciertos ingredientes para que tengamos un HDR funcional. Necesitamos entonces alto contraste, alta resolución, amplio gamut de color y alta luminancia. Entonces, ¿con qué podemos capturarlo? Esas son las distintas cámaras. Aquí entran también cámaras como la FX6, la FX9, etcétera, pero no entran cámaras tan pequeñitas o cámaras que van ligadas a otro segmento como las cámaras robóticas tipo SRG A40 o la X1000, etcétera. Sí la FR7, que es una cámara robótica que está pensada para este tipo de aplicaciones.
Y también un monitor, en este caso monitores de gradación para graduar el color, para hacer la corrección de color crítica, que sean capaces de desplegar toda la información necesaria. O sea, tenemos un máster en alta calidad, en altísima, altísima calidad, y con ese podemos irnos a distintos tipos de espacios de color, transcodificarlos para los distintos tipos de plataformas que queramos. Entonces, aquí pasan muchos otros procesos de postproducción, etcétera, pero para explicárselos de manera muy holística, solamente conceptual, eso es básicamente lo que se requiere para el HDR. Sabemos que High Dynamic Range ya es una tecnología que llegó para quedarse, se está usando ahora básicamente para los mundiales de fútbol, o sea, todo va a ir ligándose a HDR. Y obviamente nosotros vamos a ir agregando más productos que van a tener, y sobre todo en las cámaras robóticas, obviamente, porque es una tendencia, en el futuro se van a ir agregando básicamente en todas las cámaras la capacidad de un HDR, HLG por lo menos, sería para usarlo en vivo, el Hybrid Log Gamma. ¿Ok? Después, pasando a interfaces y ya llegando, digamos, al final, hay dos interfaces que nosotros utilizamos, o conectores, como si se le quieren llamar, que utilizamos básicamente en todas nuestras cámaras. El SDI, Serial Digital Interface, ¿ok? Esto está aprobado por la SEMTI, que es una nomenclatura internacional, o se juntó un montón de ingenieros que dijeron estas son normas que vamos a utilizar, son cables que están normados en ese sentido, que permite mandar señales digitales con datos auxiliares y audio embebido, transporta distintos tipos de señales, como ven, 1.5G, 3G, 6G y hasta 12G, que son las que tenemos actualmente, sobre todo para 4K. Hay distintos niveles de configuraciones, un solo cable, dos cables, cuatro cables, sobre todo para dividir una señal 4K. El SDI utiliza el conector BNC, ¿ok? Que es el conector que pueden ver aquí al lado, que significa Bayonet Nil Concealment. ¿Sí? Es un conector seguro de un cuarto de rosca, en el fondo ustedes lo conectan, lo giran y queda fijo. ¿Ok? Así que tiene distintos tipos de terminales para los distintos tipos de impedancia, pero básicamente aquí pueden ver el estándar, los bit rates por segundo que emite, y esto depende de cada una de las cámaras, por ejemplo, o los dispositivos que entreguen video, dependiendo de qué tipo de formato entrega, va a hacer este tipo de determinación en cuanto si va a ser 3G, 6G, 12G, etcétera. Y después el HDMI, High Definition Multimedia Interface, es una norma de video también, pero en el mundo del broadcast o profesional se usa cada vez más, pero no son conectores críticos. O sea, de hecho, el problema del HDMI es que es un conector que no es seguro en términos físicos. ¿Ah? Si lo tiras, se desconecta. Hemos visto algunos dispositivos específicos que tienen una especie de clamp que se pueden agarrar y quedar más seguros. Otros, hemos visto algunas adaptaciones tipo roscas como los DVI que lo dejaban seguros, pero en realidad es un conector que se pensó más para ir al mercado doméstico que en el mercado del broadcast o el mercado profesional, pero que a la larga tiene tan buen rendimiento y es tan flexible que se incorpora básicamente en todas nuestras cámaras. O sea, desde cámaras de estudio o cámaras de cinematografía, hay un puerto HDMI para sacar información. ¿Ok? Ahí pueden ver también, tiene distintos tipos de versiones, ¿ya? Siempre la versión más alta lee la versión más baja. A veces pasa que a veces tenemos una cámara que está trabajando en HDMI 2.0 o un proyector que trabaja en HDMI 2.0 y porque quieren mostrar 4K, pero llaman, oye, ¿sabes qué? No se ve 4K o hay un problema. Claro, están usando un cable que es versión 1, 1.1, 1.2. Fíjate, entonces, hay que tener, hay que saber que cada versión tiene distintos tipos de nomenclaturas y permite hacer más o menos cosas. ¿Ya? Eso es un poco los dos tipos de conectores. Omití hablar del USB o del RJ45 o usar cables UTP, básicamente porque estos son los dos más centrados en video como tal. ¿Ok? Los otros van a ser tanto para hacer streaming o otro tipo de aplicaciones. Y creería que estamos listos. Mira, justo básicamente en la hora. Claudio, no sé si hay alguna pregunta. Sí, Gonzalo, mira, hay una de Jorge Ujú. que justo yo creo cuando estabas hablando del tamaño de los sensores, la pregunta que él tenía era, ¿qué sería mejor, no? ¿Utilizar un sensor de 1 pulgada
o uno que tenga 3 sensores de 2 tercios. ¿Cuál es la diferencia entre? El sensor de 1 pulgada te va a entregar un mejor bokeh, porque va a tener va a haber la distancia del lente al sensor, lo que llamamos el flange distance, va a ser menor que la distancia que hay en una composición óptica de 3 sensores. Pero el sensor o el sistema de 3 sensores, voy a recibir y discriminar mejor cada color, porque tengo un sensor para cada color. Por lo general, en las cámaras de broadcasting se utilizan 3 sensores, y en las cámaras de cinematografía o en cámaras de broadcast, pero con look cinemático, utilizo un solo sensor, digamos, full frame. La, la decisión muchas veces, a ver, tú tienes decisiones que son presupuestarias y estéticas, básicamente. Entonces, dependiendo de lo que vas a usar, vas a tener que elegir entre uno y otro. Podríamos decir o entender que los 3 sensores se usan mucho más en cámaras de video puro y duro, cámaras de reportería, por ejemplo, como nuestros modelos, la Z280, la Z190, o cámaras de estudio, que usan 3 sensores. Y en las cámaras de cinematografía, si te fijas, todas nuestras cámaras de Cinema Line es un solo sensor full frame. Y en las cámaras robóticas, dependiendo del modelo, nosotros tuvimos cámaras de 3 sensores, CMOS, que era la H900, pero después sacamos el sensor de 1 pulgada, que usamos en la BRC-X1000 y en la H800, que desde el punto de vista del uso tuvo mejor aceptación que los 3 sensores. Y también había un tema de costos no menor y hacía que la cámara de un sensor de 1 pulgada fuera más asequible. Y por temas de tamaño, básicamente usamos un sensor de media pulgada en cámaras más pequeñitas como la SRG A40 o la BRC X400, etcétera. No sé si responde un poco a la pregunta, pero creo que por ahí va más o menos la respuesta. Ok, perfecto. Otro comentario que tenemos aquí de Juan Manuel, perdón, Ujú. de José Manuel, es exactamente hablando de la segunda parte, ¿no? O sea, nosotros inicialmente con Consorcio Tech, lo que el plan inicial, porque es una acción colaborativa con ellos, esa iniciativa, era de hacer la parte presencial, perdón, la parte online como parte Ujú. uno, de poder tener a todos como un nivel muy, digamos, común, ¿no? Sí, Y luego hacer la parte presencial, que es una parte mucho más dinámica de poder con los equipos tener ahí. acceso a los equipos y entender mucho más y a profundizarnos más, ¿no? En el qué son esos conceptos, pero llevarlo a la A la utilización de práctica, los equipos. Ajá, claro. durante el marco de la feria, porque obviamente es un espacio que sabemos que muchas personas tendrían la oportunidad de acceder y nosotros entonces básicamente concentrar y utilizar ese espacio, ¿no? Que sería Así el de es. Integratec de Colombia y en este caso la de México, que va a ser yo creo que en agosto del próximo año. Exacto. En ese momento, eso es el plan original. Sinceramente, yo creo que no habíamos pensado que tendríamos tan buena aceptación como tenemos el día de hoy, pero voy a dejarlo sobre el tintero, que sí lo vamos a analizar, a ver si hay otra forma que podemos apoyar a otras personas que estén en lugares mucho más distantes, ¿no? Exacto. Pero de partida, la próxima semana vamos a estar en la Integratec, ejecutando entonces la segunda parte, que es exactamente la parte más dinámica, ¿no? Con los equipos y Exacto. estamos hablando entre 2 a 3 horas de Sí, duración para la segunda parte. exacto. Eh, Hay otra pregunta que está relacionada al tema de precios, o sea, aquí sinceramente el objetivo no es de hablar de precios, es más de recomendación sobre los tipos de cámaras que pueden ser Ujú. utilizadas. Eh, Aquí están preguntando exactamente para una aplicación de iglesias o templos, no sé si tú quieres mencionar algo de algún tipo de los modelos, Gonzalo. Básicamente para los segmentos de instituciones basadas en fe, corporativos, eventos, la línea de cámaras SRG están pensadas ex profeso para ese tipo de mercado. ¿Ok? Dependiendo de los modelos de cámara, va a haber algunas con más o menos zoom, algunas con analítica integrada, como las nuevas SRG A12 y A40, distintos tipos de sensores, sensores de 1 pulgada como la BRCX1000 o sensores de media pulgada como en los otros modelos. Esas cámaras se diseñaron y se pensaron para ese tipo de verticales.
¿ah? Son cámaras pequeñas, poco invasivas. Por ejemplo, en el caso específico de las iglesias, muchas iglesias son monumentos nacionales, está prohibido hacer modificaciones de obras civiles dentro de ellas, por lo tanto, a veces se dan permisos solamente para instalar un pequeño brazo de soporte, y ahí es donde estas cámaras PTZ pequeñas que tenemos nosotros son ideales, ¿ok? Son cámaras también muy flexibles y eso lo vamos a ver ya la próxima semana, capacidad de hacer streaming, enviar video por banda base, etcétera. Yo diría que esa es la línea pensada para eso. Y en el caso de que sea, por ejemplo, también para uso de iglesias o casas de adoración o instituciones basadas en fe, en las cuales se quiere lograr un efecto visual o una narrativa visual más ligada al cine, hay cámaras como la FR7, que son de la familia Cinemaline, más las cámaras de la familia Cinemaline que van también ex profeso a desarrollar ese tipo de imagen. Lo bueno es que tenemos un menú que permite ofrecer todos los tipos de cámaras dependiendo de lo que el usuario final requiera. No sé si eso contesta la pregunta, Claudio. Sí, yo creo que sí. Sí. Mira, hay otra pregunta. eh, Esa pregunta, ¿cuál es el medio que se graba a ver si lo perdí, los archivos de Sony en HDR? ¿Cuál es el formato? Por lo general, dependiendo del códec que vamos a utilizar, están los códecs XO100, tenemos XABC-S, XABC-H, Intralong. Básicamente, todos esos son wrapper XMF, lo que usamos como wrapper. Tanto sea algunas codecs que van a trabajar sobre H264 o H265. Pero ese es básicamente el wrapper que usamos para todo. Ok. Hay MXF. una, dale, hay una pregunta aquí sobre el DisplayPort. Si en algunas cámaras traen ese tipo de conector. No, el DisplayPort no está como conector en nuestras cámaras. La verdad que no me recuerdo de memoria haber visto en otras cámaras del mercado que lo tenga. Si la hay, es probable, pero es un puerto más ligado a las tarjetas gráficas y los monitores, por lo que he podido ver en la experiencia. Ok. Hay una pregunta sobre una recomendación. ¿Qué tipo de cámara sería buena para plataformas tipo para streaming, ¿no? Para YouTube, TikTok, Facebook, etcétera, ¿no? Bueno, nuestras cámaras robóticas en general son buenas para plataformas de streaming. Varias de ellas hacen SRT, RTMP, RTMPS. Así que son cámaras que podrían actuar sin ningún problema. Y si quiero sacar el video por banda base, entendamos banda base como lo que sale por un cable, ¿verdad? Digamos SDI o HDMI, eso es lo que llamamos en el mundo del broadcast banda base. Independiente de que la cámara pueda estar enviando streaming en alguno de estos sabores que tenemos, puedo estar mandando banda base a un switcher que esté recodificando y esté mandando otro streaming para otra plataforma. Pero básicamente todas nuestras cámaras robóticas excepto la BRC X1000 y H800, que son cámaras pensadas netamente para el broadcast puro y duro, o sea, dentro de un estudio, todo el resto tiene la capacidad de hacer streaming. Incluso yo creo que es importante mencionarlo, ¿no? Para el que hace toda la parte de podcast y ese tipo de aplicación, está el Edge Analytics, que termina siendo un Claro, estudio portátil, ¿no? Como una que solución lo de... vamos a ver la próxima semana, esa es como sorpresa para la próxima semana, pero Exacto, claro, que sería esa es como una opción. un complemento a la cámara, un dispositivo que te da la capacidad de crear chroma key virtual, ¿no? Y hacer el Exactamente. streaming. Y otras analíticas a través de licencias que se puede lograr con el mismo dispositivo. Bueno, están preguntando si Integratec tendremos otros tipos de cámaras, FX3, FX3. En realidad, el enfoque es más en las PTZs, aunque Sí, mucho del contenido que estamos hablando se aplica mucho en la Cinema Line. Y incluso si exacto. tú de pronto hablas de una FR7, ¿no? Que Sí, comparte de muchos de los ahí, menús. exactamente, ahí vamos a ver. No sé si podemos conseguirnos quizá una FX3 pero no, como dices tú, no es el foco de la certificación, pero bueno, si hay una demanda también por conocer un poco más, a ver si logramos conseguir algo que pueda por lo menos referencialmente contestar las preguntas. Bueno, otra pregunta, ¿qué sería una buena recomendación de una cámara para un teatro donde hay poca iluminación? A ver, por lo general, nuestros sensores trabajan muy bien en baja luz. Muchos trabajan con 1.6 lux, pero uno no debería pensar siempre en trabajar con baja luz. Siempre va a haber alguna luz puntual para algo que yo quiera ver.
Por ejemplo, si estoy haciendo una obra de teatro, va a haber una luz spot que está viendo al actor y va a haber partes que van a quedar más en penumbra. Si bien nuestras cámaras tienen muy buena respuesta en relación a señal-ruido, hay momentos en que si la luz realmente no alcanza, eh, no voy a tener un buen resultado. O sea, voy a tener siempre que agregar un poco más de ganancia y eso, la ganancia a la larga, cuando paso los 15, 18 decibeles, ya puedo empezar a ver un poco de ruido. eh, Va a, a- a no dar el resultado que queremos con las cámaras robóticas de los sensores pequeños. Por ejemplo, si quiero para un tema, específicamente un teatro, en el cual voy a grabar o quiero registrar obras de teatro, probablemente sea mejor trabajar con cámaras, en este caso como la FR7, que es una cámara full frame que tiene ISOs de doble base, que me permite trabajar mejor en condiciones de baja luz, eh, y cámaras de producción. Pero la cámara robótica como tal puede quedar un poquitito corta en ese sentido con los modelos actuales. Sabemos que, y esperamos siempre que en el futuro vamos a agregar más tecnología, pero al día de hoy, lo que hemos visto, sobre todo en staging tipo teatral, hemos trabajado con las BRCX 1000, hemos trabajado con la X400 y muchas universidades las usan. Y en condiciones de luz baja, pero digamos no penumbra, la cámara se comporta súper bien y con bajísimos niveles de ruido, o casi imperceptible. Pero depende mucho del entorno, no puedo decirte, esta cámara es específicamente para esto. Eh, Hay un conjunto de cosas o de factores que tienen que tomarse en cuenta. Espero que haya quedado más o menos claro la respuesta. Ok, a ver si tengo alguna otra aquí. Eh, bueno, esa es más de la FX30, pero eso, así, ¿cuál sería la mejor opción de tarjeta para grabar con la FX30? La FX30 finalmente CF Express tipo A es más rápida que la SD que utilizamos. A la larga esa es la mejor para trabajar en 4K en la mayor resolución y todo, la CF Express tipo A. Bueno, hay aquí personas que están preguntando sobre el horario. No sé, Víctor, si tú quieres de pronto hablar un poco de la logística de la próxima semana. Gracias, Claudius. Bueno, muchas gracias antes a Gonzalo por el excelente webinar, que es un presagio de lo que va a ser las 3 horas que vamos a estar con él ahí disfrutando y aprendiendo. Vamos a ya tener las cámaras y vamos a tener ahí, Gonzalo, flores, velas y frutas para hacer el tema del balance blanco, etcétera, unas cosas que me contaste antes, o sea que va a ser hands-on. Me parece muy interesante eso. La próxima Exactamente. semana los esperamos ahí en Corferias. A las personas de Colombia específicamente, que tenemos un cupo limitado, son 25 personas, es lo que nos da el salón, entonces creo que vamos a llenar el salón. Pero igual es el que primero llegue, primero se le atiende, va a ser así como first come, first Come serve first basis, serve. como dicen en inglés. Nada, simplemente llegar, vamos a tener ya las personas que se han conectado a este webinar, vamos a tener la lista de los que son de Colombia, entonces esa lista nos va a permitir saber quién tomó el webinar. eh, y los esperamos, es simplemente eso, vamos a tener Eh, café ahí en la tarde y otras cosas pues para que Ví- nos disfruten el per- espacio. Claudio, sí. Perdón, Víctor, ¿cómo sería entonces la dinámica para que una persona que asistió hoy día se pueda registrar para el presencial la próxima semana? ¿Cómo Bueno, sería el paso a paso? no, las personas que ya están, como nosotros tenemos la lista que nos llegó, de está el país, el nombre de todo, entonces esas personas que sean de Colombia, ya las vamos a tener ahí, digamos, en la lista, esperándolos la próxima semana, el 26, es el jueves 26 a las 2 de la tarde en Corferias. Y las personas que de pronto no lograron estar en este webinar, pero que quieran participar y que alguien de ustedes de Colombia, puntualmente lo hacemos porque, bueno, si hay alguien de Ecuador que quiera venir, de Panamá o de Perú o de Venezuela que esté acá cerca y quiere venir a la semana próxima a estar y participar, y de los que están en este momento, bienvenidos. Pero los que son de Colombia que de pronto le quieren pasar este webinar a un compañero para que esté,
también nos hacen saber eso para tenerlos en la lista de las personas registradas. Nosotros vamos a tener la lista de las personas de Colombia y vamos a estarlos esperando. La persona llega y le decimos si estuviste en el webinar, listo. Eso es una, digamos, una necesidad que hayan estado aquí en se me olvidó la palabra, una necesidad, sí, un requisito que hayan Un estado aquí en el prerequisito. webinar, un prerequisito que hayan estado en este webinar porque es la primera parte, así funciona y así lo planeamos. La primera parte era hoy en línea y la segunda parte ya Gonzalo no va a volver a repetir temas de aquí, sino que ya se va a ir a la segunda parte el próximo 26 y las personas van a poder estar ahí. Vamos a tener un certificado en línea, también es importante, un certificado impreso para esas personas y se los vamos a entregar ahí en el 26 de las 2 a las 5 de la tarde en Corferias. Acá les pongo mi correo electrónico, creo que todos los tienen, bealarcon@consorciotec.com. Si alguien tiene alguna duda sobre cómo entrar, alguna cosa de la logística que esté acá en Colombia, que vaya a estar la semana próxima en Bogotá, por favor, me lo hacen saber y yo con gusto. Aquí les escribo mi correo electrónico y yo con gusto les envío la información para que todo salga muy bien. .com. Y bueno, ya Bueno, dijo Claudius que pues obviamente las certificaciones de Sony y él va a ver cómo es posible. Para México lo vamos a hacer nuevamente haciendo la semana previa, dado el éxito que está teniendo la convocatoria a este webinar. Entonces en México lo vamos a hacer también para Integratec México y para las personas que de pronto no puedan estar en México, vamos a idearnos, yo no puedo decirlo porque ya están los recursos de Sony, de Gonzalo, a ver cómo podemos acomodarlos para una posible certificación posteriormente. Claudius, exacto. No, solamente agradecer otra vez, ¿no? Gracias Gonzalo, gracias Víctor por la oportunidad y por la colaboración que tenemos en esa iniciativa, ¿no? Y, ¿no? Y bueno, esperar ahí que podamos tener un buen quórum la próxima semana, porque yo creo que la parte dinámica presencial es lo que trae lo más bonito. Exactamente. Así que bueno, agradecidos y nos vemos la próxima semana, Víctor. gracias. Claro que sí, Gonzalo, Claudio, nos vemos la semana próxima nuevamente aquí. Ve al arcon@consorciotec.com a las personas que estén interesadas en recibir más noticias sobre la semana próxima o me quieran confirmar que vieron el webinar, que quieren estar en la certificación para ponerlos en la lista y cuando lleguen ya saber que tomaron el webinar y que pues van a poder entrar el próximo 26 a las 2 de la tarde en Corferias, Bogotá. Muchas gracias. Gracias, Súper. Claudius. Chao a Gracias. todos, que estén bien. Nos vemos la próxima Gracias, semana. Sony. Hasta Chao, chao. luego. Gracias, hasta luego. Chao.